buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Centro de Noticias GOTV. Estamos en la emisión meridiano del 14 de enero de 2021, día jueves. Avanzamos en el tiempo y tenemos, por supuesto, lo último en noticias nacionales e internacionales, todos los detalles sobre la toma de posesión de Trump y también el impeachment que se le está tomando en consideración ahora. Expresidente de la República de los Estados Unidos, pendientes de este tema. La toma de posesión de Biden también lo estaremos desarrollando en las siguientes 2 horas de información, además de temas de interés nacional. Evelyn Sosa y Daneita Valle me acompañan. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Evelyn Sosa, y también a todos ustedes. Gracias por vernos. Hoy tenemos también todo lo relacionado con la política nacional y los dimes y diretes de los protagonistas de las nuevas elecciones en Honduras. Así que de inmediato también saludo a Evelyn Sosa para entrar de lleno con las informaciones. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes, Daneidi. También buenas tardes a todos los televidentes de Centro de Noticias GOTV. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. Ahí usted puede dejarnos sus comentarios. Nuestras compañeras les estarán dando lectura a todos sus mensajes esta tarde aquí en Centro de Noticias GOTV. De inmediato le mostramos nuestros titulares. Tras la salida de la nueva caravana de migrantes de este año 2021, le mostramos las rutas que toman nuestros hermanos hondureños en ese casi imposible trayecto rumbo a los Estados Unidos. Desde el año 2010 al 2020 es una década de pérdidas con una Honduras empobrecida. Médicos denuncian llegada de factura de energía eléctrica del Hospital Móvil de Tegucigalpa al Hospital del Tórax por más de 500,000 empiras. Generales en condición de retiro aseguran que los militares y policías están en condiciones para ejercer el sufragio. Le tendremos reacciones. En noticias internacionales, Costa Rica amplía vacunación contra el COVID-19 en zonas rurales. Gracias por estar informándose con nosotros. Hoy tenemos temas muy importantes, pero iniciamos con una curiosidad que ha causado indignación en todos los médicos del Hospital Cardiopulmonar El Tórax debido a que les llegó una factura nada más y nada menos de unos 500,000 empiras, medio millón de lempiras, por el uso de factura eléctrica del Hospital Móvil de Tegucigalpa, que se ubica precisamente en este predio del Tórax, pero que no será administrado por esta institución. Vamos a tener opiniones sobre este tema debido a que no está todavía en uso este Hospital Móvil de Tegucigalpa y no hay explicaciones por qué tan alta la factura eléctrica y por qué también se la cargarían al Hospital Cardiopulmonar, que ya no tiene presupuesto ni para pagarle a su personal. Así que de inmediato tenemos esta información con una fuente muy cercana al Tórax, la doctora Nora Maradiaga, directora de este hospital, y dialoga con Fernando Vanegas sobre qué fue lo que pasó con esta factura eléctrica de más de 500,000 empiras que le llega ahora como un gasto más al Tórax. Adelante, Fernando. Muchas gracias, compañeros en estudios principales televidentes a nivel nacional. Información que ha causado malestar en el Instituto Nacional Cardiopulmonar es la llegada de facturas de energía eléctrica de los predios donde está ubicado el Hospital Móvil de Tegucigalpa. La doctora Nora Maradiaga, directora de este centro asistencial, nos da a conocer información que les ha causado malestar y que los tiene a ustedes en el aire. ¿Quién va a pagar esta factura? Buenos días a todos. Pues fíjese que nosotros estamos muy asustados e indignados con este cobro de energía eléctrica que nos viene de 580
37.592.56 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2021, que corresponden a los predios del Instituto Móvil, del Hospital Móvil que se encuentra en los predios del PANI. ¿Verdad? En realidad nosotros no tenemos ningún documento que hayamos aceptado o hayamos nosotros a pagar el servicio de energía eléctrica de esto. Y también lo que nos asombra es que aparecemos con el código de cliente que nosotros somos, 511-4347, el código de cliente. Entonces, ¿cómo es posible que ellos tengan el mismo código de cliente de nosotros? A lo mejor lo hicieron el pegue sin hacer ninguna solicitud y por eso nos están haciendo este cobro. Pero los de la energía eléctrica deben de estar muy al día en cuanto a las noticias de que quienes estaban durante esos meses haciendo todo esto eran los señores de Inves y que posteriormente ya fue entregada a la Secretaría de Salud, que va a ser administrado por el Hospital Escuela. En ningún momento el Instituto Nacional Cardiopulmonar se ha hecho cargo del Hospital Móvil que está contiguo a las instalaciones. ¿Ustedes van a mandar esta factura para que se les cobren a Inves H, a todo caso, y también a la Secretaría de Salud? Pues yo creo que es lo más correcto que nosotros enviemos esto, ¿verdad? Enviemos esto porque este cobro, porque no, ni nuestro personal ni nuestros pacientes han utilizado los servicios de dicho hospital. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué pagar esto. ¿El incremento del porcentaje total? Esto ha aumentado aproximadamente 300.000 lempiras, equivale al 30% más o menos de la factura que tenemos, adicional. Ahora, ¿esto podría poner en riesgo de que les quiten la energía eléctrica a ustedes para la atención médica de los pacientes? Pues que les quiten al Hospital Móvil, porque aquí tiene que aparecer quién va a pagar, ¿verdad? Y yo creo que nosotros le vamos a hacer llegar esto a los señores de Inves y a nuestra jefe, la señora ministra, la licenciada Alba Consuelo Flores, para que se tomen las correcciones pertinentes. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a la doctora Nora Maradiaga, quien nos da información en cuanto a esta factura de más de 500.000 lempiras que ha llegado hasta el Hospital Cardiopulmonar, que el Hospital de Tegucigalpa, el Hospital Móvil, los predios que están ahí, es donde está saliendo esta factura y ellos no lo van a pagar, no está presupuestado y no tienen la cantidad de dinero que ha aumentado. Sin embargo, la factura va a ser remitida hacia las autoridades de Inves H y hacia las autoridades de la Secretaría de Salud para que ellos hagan efectivo este pago de esta factura. Con este contacto y a esta hora regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Fernando Vanegas. Continuamos hablando sobre este tema. Vamos a escuchar a Ángel Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quien es del pensamiento que como la factura energética ya se emitió por 530.000 lempiras, 500.000 lempiras, más de $500,000 de lempiras, ahora deben de buscar quién va a ser el responsable de pagarla. Claro, sí, bueno, en este caso, licenciado, lo que se hizo fue que el montaje de este hospital móvil se conectaron al banco de transformadores del Hospital del Tórax. Entonces, obviamente, esto hay un consumo. Entonces, y se le cobró en la factura del Hospital del Tórax. Y esto, entonces, ahora lo que corresponde es que se ponga de acuerdo Inves o la Secretaría de Salud quién va a pagar ese consumo de que hubo para el montaje de este hospital móvil. Entonces, porque un consumo sí lo hubo y EH nada más va a tomar la lectura que corresponde, que registre el contador, pero ellos no saben y ni tienen por qué dar o pedir explicaciones porque hubo un consumo mayor o menor. Entonces ellos solo cumplen con su labor de revisar, de tomar la lectura que corresponde a los 30 días. Bueno, realmente es increíble lo que están diciendo los de la STNE, sindicato de la NE, que ya está emitida la factura, que hay que pagarla, pero estamos consultando entonces quién va a pagar esta factura de 500.000 lempiras que el Hospital Cardiopulmonar
no se hace responsable de pagar debido a que ningún paciente, dicen ellos, ha sido atendido en este hospital móvil. Además, los encargados de administrar este hospital móvil de Tegucigalpa, imagínense usted, está encargado del hospital escuela, no el hospital cardiopulmonar. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de la dura crisis que vive el tórax, porque dice Carolina Fortín, representante de los médicos, que más bien se retiró personal médico financiado por falta de fondos. Necesita personal en ambos lados, porque no podemos desconocer el efecto positivo que genera dentro de una pandemia también el trabajo comunitario. Sin embargo, el trabajo comunitario en ningún momento sustituye el trabajo a nivel hospitalario. ¿Por qué? Porque dése cuenta que cuando usted hospitaliza a un paciente con COVID, usted no le puede pedir a la familia que lo ayude, que le asista a ponerle el pato, a levantarlo al baño, a bañarlo, a darle de comer, porque como son áreas de alto contagio, entonces está terminantemente prohibido el ingreso de familiares a esas salas. Eso es lo que hace que la relación entre enfermeras y pacientes en cuestión de números se haga más alta, ¿verdad? La necesidad de más enfermeras. ¿Y cuál es el problema que tenemos en este momento? Que se acabó el presupuesto del BID, que era el que nos estaba apoyando durante toda la primera parte de la pandemia, y al terminarse ese presupuesto no tenemos la forma de contratación de ese personal para que nos venga a apoyar. Y entonces, aunque parezca ilógico, estamos enfrentando el segundo pico de la pandemia y tenemos menos personal que el que teníamos para enfrentar la primera parte. Y nuestros compañeros periodistas en calle se han dado la tarea de buscar a representantes de Inversión Estratégica de Honduras para tener una respuesta inmediata sobre quién va a pagar esa factura de 530,000 lempiras que se ha generado por el Hospital Móvil de Tegucigalpa. Sin embargo, no hemos recibido todavía respuesta por parte de Inversión Estratégica de Honduras. La doctora Suyapa Sosa es una neumóloga que trabaja en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax y que ha dedicado esfuerzos también para recaudar fondos para mejorar las condiciones de algunos aparatos que se necesitan en ese hospital, como por ejemplo el tomógrafo. Ella está denunciando también fuertemente que no hay fondos para poder pagar esa factura energética del Hospital Móvil de Tegucigalpa que ha llegado al Hospital Cardiopulmonar El Tórax. Bien, buenas tardes, doctora Suyapa Sosa. Ha trascendido esa noticia a través de redes sociales a altas horas de la noche ayer, y es que es de 530,000 lempiras la factura de energía eléctrica solamente del Hospital Móvil de Tegucigalpa. Escribí en mis redes sociales ayer, ¿se imaginan si funcionara de cuánto sería la tarifa energética? Y ha llegado lamentablemente al Hospital Cardiopulmonar El Tórax, en donde tienen dificultades y han venido arrastrando dificultades de presupuesto a lo largo de este año que llevamos casi de pandemia de COVID-19. ¿Qué siente usted de trabajar en este hospital que tiene tanta dificultad económica y la atención de pacientes en este momento sobre todo es masiva? Sí, mire, muchísimas gracias. Yo me siento muy orgullosa de trabajar en el instituto con todo el equipo humano porque es valiosísimo. Ahora, el problema es que creen que uno es imbécil y que va a quedarse callado con todas las irregularidades que quieren que estén ocurriendo. ¿Cómo vamos nosotros a estar pagando una tarifa de energía eléctrica de casi 600,000 lempiras si esos hospitales nunca han funcionado? Si todavía hoy por hoy no se sabe quién los va a manejar, porque un día dicen que es el Hospital Escuela, después dicen que es el San Felipe, y la cosa es que no han comenzado a funcionar. Entonces, ¿cómo es posible que manden una factura a nosotros para que nosotros lo paguemos? El tórax, pues nosotros hemos venido denunciando desde antes de la pandemia todas las carencias que hemos tenido en infraestructura, en equipos, ¿verdad? Y no se han todavía solucionado. Nosotros tenemos más de 2 años de no tener funcionando el tomógrafo. Hay miles de razones, le van a dar miles de razones, pero lo único importante es que no funciona. Tenemos 1 año de que no tenemos laboratorio de patología para estar haciendo las biopsias de los pacientes que nos llegan referidos o que diagnosticamos cáncer y los tenemos que mandar a la privada que pare. Tenemos deficiencias en laboratorio para hacer los biomarcadores ahorita que tenemos el COVID.
Y también se nos quitó un personal humano de los fondos BID, que eran más de 15 médicos para estar manejando y de apoyo a lo de la pandemia, y no van a ser contratados nuevamente. Y aparece que van a ser contratados el personal de Código Verde. Mire que está bien, pero no todo Código Verde tiene que ser contratado, porque obviamente hay mucho personal de Código Verde que no tiene las expectativas para funcionar en un hospital, y que tampoco es justo que una persona laborando solamente 3 semanas vaya a tener un contrato cuando gente que tiene más de 8 años de estar laborando en el hospital no vaya a tener un contrato solamente porque no es activista político. Entonces, todas estas cosas de irregularidades tenemos que decirlas, porque lo que nosotros queremos es que nuestro hospital funcione de la mejor manera posible. Tenemos tantas carencias y nosotros tenemos que estar viendo cómo solucionamos muchas de ellas. La Junta Directiva de la Asociación de Médicos del Tórax desde el inicio tiene como veedor al CNA de todas las donaciones que nosotros hemos logrado en todo este tiempo por la credibilidad que tiene nuestro instituto. Y por ningún motivo nosotros la vamos a perder. Cualquiera puede llegar a revisarnos todas las donaciones que nuestro instituto ha recibido, y ahí están, claras y transparentes. Ahora, a nosotros nos llega un día a ver FONAC, a ver qué es lo que estaba pasando, hacen un informe que al final no era ni chicha ni limonada, entonces definitivamente que tampoco nosotros podemos andar con paños tibios en este momento, donde el tórax viene a ser uno de los hospitales más fundamentales en manejar pacientes graves COVID, que nuevamente va a venir un repunte importantísimo en las próximas semanas. Y vemos cómo todos los hospitales se están llenando. Usted mira San Pedro Sula, cómo se está llenando los hospitales privados también. Y es cuestión de tiempo para que nuestros hospitales en Tegucigalpa también se llenen. Ahora, si la demás gente no quiere denunciar, es su problema, pero nosotros no vamos a ser parte de irregularidades ni de estar tapando cosas que no son correctas solamente por darle gusto a un sector específico de la población que no quiere que se sepan las cosas tal como son. Doctora, hay otra pregunta que surge luego de esta situación, de esta factura energética de 530,000 empiras, y es: ¿por qué se pasaban la pelota para administrar o no el hospital móvil de Tegucigalpa? Se le propuso al Hospital San Felipe, dijeron que no. Se le propuso al Tórax, también dijeron que no. Ahora se supone que lo va a administrar el Hospital Escuela, pero ¿quién sería el encargado en este caso de pagar esa factura energética? Hemos intentado contactarnos con Inversión Estratégica de Honduras sin respuesta alguna hasta el momento. ¿Y qué va a pasar con ese recibo entonces al final? Bueno, mire, esa es de las preguntas que las tiene que contestar INVESH o la Secretaría de Salud, porque ellos se han estado tirando la pelota durante todo este tiempo. El problema de que nadie quiere los hospitales móviles es por tanta irregularidad con la que vienen desde el inicio. En primer lugar, no se sabe qué es lo que hay adentro. El único hospital que ha estado funcionando, el de San Pedro Sula, tampoco está funcionando al 100%. Entonces, cada vez que se dice que va a haber la apertura del hospital móvil, aparece una nueva deficiencia, que no funcionan los aires, que no funcionan tal cosa. Entonces usted va viendo cómo aquel monstruo perfecto que nos querían vender, cada vez lo van mutilando y desmembrando, porque definitivamente tiene tantos errores, nadie sabe lo que compró. Entonces, si INVESH es el responsable de que se compraran estas cosas, y ahorita usted tiene una junta interventora con 3 personas, yo creo que son estas 3 personas de la junta interventora de INVESH las que tienen toda la obligación y la responsabilidad de decir qué es lo que está pasando. Máxime porque no han estado ahí todos estos meses de gratis. Se les ha estado dando unos sueldos altísimos que ellos tienen que responder cómo han ganado este sueldo sin hacer absolutamente nada.
Doctora Sosa, le saluda Daneida Valle, mucho gusto, gracias por atendernos. Le consulto a usted, ya que los medios de comunicación nos han mostrado, ese hospital móvil de Tegucigalpa ya está entregado a la CESAL, incluso está en inspección para poder funcionar esta semana, según nos había prometido. ¿Usted ha sido invitada o alguien de las autoridades del tórax para poder supervisar el mismo y la manera en cómo funcionaría? Mire, yo nunca he sido invitada, ni tampoco creo que lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero hasta donde tengo conocimiento, ninguna del hospital, de nuestro hospital, ha sido invitados. Nosotros quisiéramos que invitaran también al Colegio Médico de Honduras, al CNA, de que todavía son de las personas que nosotros guardamos algún tipo de credibilidad por la rectitud y la integridad. Pero que estén invitando gente que no tiene ningún conocimiento de los hospitales, ni de lo que es la bioseguridad, ni la infraestructura, no nos interesa oír ningún tipo de, al final, conclusión, porque obviamente son cajas de resonancia que van a decir lo que el gobierno quiere. Señora Sosa, ¿de cuánto es la factura energética para hacer una comparación del Hospital Cardiopulmonar, el tórax, mensualmente? Nosotros pagamos también, creo, al mismo tiempo que la luz del Hospital General San Felipe. Y la cantidad creo que viene siendo, si no me equivoco, y aquí voy a pecar porque preferiría que la directora contestara específicamente, yo he oído que mucha de esta factura anda casi alrededor del 1.000.000 de lempiras, ¿verdad? Lo que sí no estoy segura en este momento es cada cuánto se paga esta cantidad, pero esta factura de InvestH que nos mandan por los móviles de casi 590.000 lempiras lo que están cobrando por 2 meses. Doctora, le consulto ahora una opinión muy personal. ¿Qué opinión le merece este trabajo de la Junta Interventora de InvestH, debido a que dicen que necesitan un año más tanto para poner a funcionar los hospitales móviles como para reconstruir Honduras, que también se les ha asignado presupuesto después de los huracanes? Bueno, mire, pueden darle 10 años y nunca van a funcionar, porque la gente que usted tiene ahí, dentro de mi conocimiento, es lo más incapaz. Han estado prácticamente en miles de juntas interventoras y usted ha visto que nunca hacen nada, o sea que toda la vida es el mismo cuento y lo único que piden es tiempo y dinero, y siempre se les da dinero y nunca dan un reporte positivo de absolutamente nada. O sea, yo no tengo ninguna credibilidad, así como la mayoría de la población, en esta junta interventora. Yo creo que lo que deberían de hacer es renunciar si tienen algún tipo de honradez, ¿verdad? Y demostrar lo incapaces que han sido durante todo este tiempo, porque yo creo que tiempo han tenido, y obviamente esos jugosos salarios que han devengado también, o sea, no han estado trabajando de gratis ahí. Doctora, le agradecemos como siempre que nos acompañe y que nos atiende en Centro de Noticias GOTV. Es muy importante su punto de vista para nosotros sobre toda esta situación. Le agradecemos también a quienes están comentando en redes sociales. Tenemos más comentarios y los vamos a leer durante la pausa comercial. Ya regresamos. Gracias. Saludamos a quienes están conectados con nuestras redes sociales. Tenemos comentarios con respecto a este tema de la factura energética de cerca de 600.000 lempiras que se ha generado para el Hospital Móvil de Tegucigalpa, hospital que aún no está en funcionamiento, recibiendo pacientes o atendiendo pacientes de COVID-19. Tenemos comentarios, dice Milton Martínez a través de nuestra red social Facebook, donde seguimos transmitiendo. Ojo con esto del Hospital del Tórax, posiblemente sea un distractor del gobierno central. Dice, casualmente este tema sale a la luz antes que se apruebe la nueva ley electoral. Y aclaro, es preocupante
importante lo de los hospitales, pero ya sabemos cómo trabajan. Dice a través de nuestro Facebook, @GoTV Honduras, ustedes sigan conectándose, sigan comentando sobre este importante tema de país, sobre todo en esta etapa de altos contagios de COVID-19. Y tenemos comunicación ya con la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Vamos a regresar a pantalla en unos momentos. Bueno, vamos a ver si conseguimos la respuesta de la CESAL sobre quién va a pagar este $500,000 de lempiras que se le achaca ahora al tórax y que precisamente no van a pagar, dicen, porque no tienen presupuesto ni para pagar personal, Andrea, sino que ahora también ya les han sumado más de 500,000 lempiras de ese hospital móvil que no funciona, como bien lo decía la doctora Soyapa Sosa. Dice Wilson Baján, pongamos mucho cuidado, dice, no está habilitado el hospital móvil y estos sueldos han estado corriendo. Una llamada a la doctora Soyapa que nos dé alguna información, por favor. También saluda Wilson a la doctora y Marco Estrada, muchas gracias por estarnos viendo. Éxitos y bendiciones para usted también desde los Estados Unidos. Saludos también a María Castellanos, que nos deja una denuncia del SANA, Andrea. Así es, damos lectura a esas denuncias que nos dejan en @GoTV Honduras y es con respecto a los salarios en este ente también del Estado, encargados del acueducto y alcantarillado Sanaá. Vamos a dar lectura a ese comentario que fue el primero que nos dejaron en esta transmisión en vivo en @GoTV Honduras, Daneida, y es una denuncia importante. Se ha denunciado también en otras plataformas. Aún no le han pagado a los empleados del Sanaá Honduras. Señor Héctor Daniel Sevilla Barahona, respete el contrato colectivo y devuelvan el dinero para la municipalización, dice María Castellanos. Tenemos 5 años sin aumento, sin poder acceder a créditos por la inestabilidad de la institución. Regresamos a través de la pantalla de GoTV. Estamos de regreso y es que en las últimas horas ha trascendido también otra información importante. Se ha solicitado por parte de algunos sectores que los militares y policías puedan ejercer el sufragio en el próximo proceso electoral. Tenemos reacciones sobre este tema y le pedimos también su opinión en @GoTV Honduras. Tenemos reacción de Leandro Osorio, general en condición de retiro, y vamos a conocer qué es lo que tiene que decir con respecto a esto. Efectivamente, mi opinión es que tenemos que evolucionar. La sociedad hondureña no se puede quedar rezagada y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo en que las instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos y otras, que deben de ejercer el sufragio, deben de también ellos ser parte de los cambios que tiene la sociedad. Si son parte de la seguridad del Estado, también debe ser parte para escoger las personas de puesto de elección popular que nos van a gobernar. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo. Tenemos que evolucionar, no nos podemos quedar a la saga en otros países de Centroamérica, del mundo. Todas las fuerzas públicas votan. General, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional se han preparado sus elementos en la parte académica bastante. Ellos podrían ser una decisión bastante importante en el caso de nuestro país. Totalmente de acuerdo, ya las fuerzas de seguridad, del orden, han evolucionado, se han preparado, tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso a todo. Entonces, ningún jefe les va a dar atrás con el dedo. Ellos tienen la libertad de escoger a las personas que los van a gobernar, y en ese sentido yo creo que tenemos que evolucionar y es ahora y lo importante es que hay que ver esta situación también desde el otro ángulo también. Tenemos que reformar la Constitución de la República porque ahí le da una normativa en el cual las Fuerzas Armadas tienen su función y la policía también una función en lo que es custodiar el proceso eleccionario que se lleva a cabo cada 4 años. ¿Deberían de potenciar la clase política en este momento el tema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Yo creo que sí, yo creo que el Congreso tiene que ver eso, porque tiene que legislar para que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden
voten. En ese sentido, yo creo que tenemos que adaptarnos a los cambios que la sociedad exige. Y ahora, como le dije, los policías y los miembros de la fuerza pública han evolucionado y se han preparado. Ahora estudian mucho y eso yo creo que es muy importante para... Leandro Osorio Canales, general en condición de retiro, dice que los policías deben votar. Recordemos que él es parte de la oposición, él siempre ha denunciado que le retiraron de esta institución de una manera irregular, pero con eso de que los militares deben votar está muy de acuerdo. Vamos a ver qué dicen otros generales en condición de retiro y sobre este tema dialoga en vivo Roberto Molina con Luis Maldonado Galeas, quien es especialista también en temas de seguridad. Adelante, Roberto. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio me acompaña Luis Maldonado Galeas, él es general en condición de retiro. Sobre este tema de los militares, policías, podrían pasar a ejercer el sufragio. General, realmente es un tema que se ha venido debatiendo en las últimas 3 elecciones y los policías y militares deberían ejercer el sufragio y apoyar la democracia nacional. Sí, hay algunos preceptos constitucionales que afirman de que todos somos iguales ante la ley y eso así debe de ser. Y hay también otro artículo constitucional que dice que son deberes y derechos de los ciudadanos elegir y ser electo. Más adelante ponen la restricción y se excluyen algunas personas, en este caso algunos ciudadanos como los militares en servicio activo y los policías. Y eso ha tenido su lógica desde el punto de vista de que nuestra democracia no ha madurado, de que los políticos tampoco han evolucionado en términos de la responsabilidad que se debe de tener para lo que tiene que ver con los derechos y los deberes ciudadanos y también con el fortalecimiento de la institucionalidad. Ese debilitamiento de la institucionalidad, del cumplimiento de la ley, es lo que ha seguido prevaleciendo de que ese artículo constitucional siga negándole el derecho al militar. Está la otra parte también, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la madurez que debe de haber al interior de las Fuerzas Armadas para quitar cualquier inclinación que pudiera haber para que se manipule al interior de las Fuerzas Armadas la voluntad para el votante. Eso se habla de madurez institucional y esto es propio de la mayoría de los países en el mundo que han logrado ese balance y esa responsabilidad en no influir en el voto. Incluso en estas elecciones nuestras, la mayoría de los votantes no votan por un ejercicio de libertad, sino que hay una influencia desde el poder para manipular la conciencia ciudadana. Y eso lo digo con toda determinación. Esto mismo es lo que de alguna manera se correría el riesgo que pudiera suceder al interior de las Fuerzas Armadas. Que tienen el derecho, lo tienen, y que debe de abordarse políticamente, debe de abordarse, y que debe de haber un consenso, ciudadanía y sistema político, y también las instituciones como las Fuerzas Armadas, para asumir responsabilidades y crear el marco jurídico adecuado, debe de haberlo. Gracias, general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas. Sobre este tema importante, si los militares y policías en ejercicio podrían ejercer el sufragio y así apoyar a la democracia de nuestro país. Un tema de bastante debate a las personas que están a través de las redes sociales. Nos puedan responder estas preguntas. ¿Qué opina usted? Si se debe o no realizar que los policías y militares ejerzan el sufragio. Compañeros, Ana López en cámaras a esta hora del mediodía. Retornamos al Centro de Noticias GOTV. Gracias, Roberto Molina. Pasamos ahora a conocer importantes noticias económicas. Hay cifras alarmantes de deuda y pérdidas del país en el año 2020.
20 y un análisis de los últimos 10 años. El 48.3% de los más de 9,2 millones de hondureños viven bajo el umbral de la pobreza y el 22.9% de ellos en pobreza extrema, según las cifras del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. La deuda externa del año 2020 asciende a 12.149 millones de dólares, según el saldo de la deuda pública al 30 de septiembre del año pasado, 2020. Sin embargo, las pérdidas por ETA e IOTA ascienden a unos 1.879 millones de dólares, que en lempiras representarían unos 45.676 millones, según CEPAL. Las pérdidas en el cierre de la economía de 2020 ascienden a 55.000 millones de lempiras, cifras alarmantes que registran estos entes internacionales que analizan los sistemas económicos de los países centroamericanos, en donde lógicamente Honduras se ve en desventaja frente a otros países de la región. Alarmantes cifras, además el 70% de las ayudas internacionales han disminuido en esos años anteriores. Hay quienes analizan que es debido a la falta de transparencia y a la no liquidación de estos fondos que trae la cooperación internacional al país. Vamos a escuchar opiniones sobre este tema y Gilberto Ríos, representante del Partido Libre, dice que esta falta de apoyo internacional o de préstamos internacionales se debe a la corrupción de los últimos gobiernos. Primero porque no hay una transparencia en cuanto a la ejecución del Estado, al contrario, lo que ha habido es un gran desfalco y robo de los fondos públicos y eso la cooperación internacional pues se mira interpelada y no puede seguir, digamos, apoyando un gobierno de esta naturaleza. La verdad que eso le ha causado un grave daño al pueblo hondureño porque muchos de esos fondos de cooperación son dineros donados, pues que no tienen un retorno, ¿verdad?, que le cueste al pueblo hondureño y sin embargo sí hemos tenido un proceso de endeudamiento sistemático que ha hecho crecer la deuda en estos 10 años más de 5 veces. Estamos hablando que la deuda la dejamos en el año 2009 en 3.200 millones de lempiras, bueno, cercano a los 4.000 por otros compromisos, digamos, y hoy estamos llegando a los 19.000 millones de lempiras en deuda externa. Eso le crea un grave perjuicio al Estado de Honduras, ¿verdad? Y es claramente por la forma de administración pública que ha tenido el Partido Nacional. Escuchamos también declaraciones del analista Raúl Pineda. Dice que la década del 2010 al 2020 ha sido una década de empobrecimiento y de pérdidas económicas para el país. Es notorio que la década 2010-2020 es una década perdida. Se invirtieron 23.000 millones de dólares en reducción de la pobreza y hoy la sociedad hondureña está más pobre que en el 2010. Los últimos acontecimientos meteorológicos hicieron que prácticamente 4 millones de hondureños directa o indirectamente se vieran afectados en lo económico y un nuevo problema se avecina. Primero, la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero, el fenómeno inflacionario, el cual en los informes oficiales anda muy bien, pero en la realidad del mercado es diferente. La pérdida de Estado de Derecho. Somos un Estado con leyes, pero no un Estado de leyes que ahuyenta la inversión y el saqueo permanente que se da al patrimonio estatal amerita una reacción de la sociedad y un cambio en lo político que derive en una fijación de metas económicas que sean tangibles y de cumplimiento efectivo. Y como ya les comentaba, el 70% de la inversión extranjera se ha perdido en los últimos años. Ahora vemos lo que dice Alejandro Cafati, representante de FOSDE, está diciendo que la caída del capital de Honduras se refleja en esa falta de inversión internacional. En Honduras, el tema de la inversión extranjera ha sido un tema que lastimosamente en los últimos años ha venido en disminución. Si bien es cierto, año con año hay flujos de inversión extranjera positivos, lo cierto es que esto no es del todo verdadero, dado que la gran mayoría de la inversión que se genera en Honduras es una reinversión de utilidades de las compañías que ya están instaladas. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que año con año hay menos inversión extranjera directa nueva en el país, y esto se traduce al final del día en menores cantidades de generación de empleo y en mayor índices
de pobreza en el país. Y es que Honduras no genera ni la seguridad jurídica ni la estabilidad social y política necesaria para la atracción de inversión tanto de nacionales como extranjeros en los diferentes sectores económicos del país. Y esto lo podemos ver reflejado incluso con la ralentización en la caída en el Producto Interno Bruto, es decir, en la economía, donde Honduras pasó de crecer cerca de 4.8% en 2017 a crecer al menos 2.7% en 2019 y evidentemente caer hasta más de un 10% en el Producto Interno Bruto a finales de 2020 a raíz de la doble crisis que nos afectó. Y bueno, esas han sido nuestras informaciones con respecto al tema económico. Aprovecho para saludar a Wilson Baján, saludos CNGO desde Madrid, España, saludos a nuestros compatriotas que se encuentran en el exterior. También Lilian Ojalde dice saludos desde Lufkin, Texas, y también comenta este señor, hasta pereza da escucharlo, dice a través de nuestras redes sociales. Síganse conectando con @GoTV Honduras, estamos en Facebook y también en Instagram como @GoTV.Honduras y en Twitter para que usted se mantenga informado minuto a minuto del acontecer nacional e internacional. Vamos a la pausa y regresamos. Que evolucionar, la sociedad hondureña no se puede quedar rezagada y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo en que las instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos y otras que deben de ejercer el sufragio, deben de también ellos ser parte de los cambios que tiene la sociedad. Si son parte de la seguridad del Estado, también debe ser parte para escoger las personas de puesto de elección popular que nos van a gobernar. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo. Tenemos que evolucionar, no nos podemos quedar a la saga en otros países de Centroamérica, del mundo. Todas las fuerzas públicas votan. General, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional se han preparado sus elementos en la parte académica bastante. Ellos podrían ser una división bastante importante en la democracia de nuestro país. Totalmente de acuerdo, ya las fuerzas de seguridad, del orden, han evolucionado, se han preparado, tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso a todo. Entonces, ningún jefe les va a dar atrás con el dedo. Ellos tienen la libertad de escoger a las personas que los van a gobernar. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que evolucionar. Y es ahora. Y lo importante es que hay que ver esta situación también desde el otro ángulo también. Tenemos que reformar la Constitución de la República porque ahí le da una normativa en la cual las Fuerzas Armadas tienen su función y la policía también una función en lo que es custodiar el proceso eleccionario que se lleva a cabo cada 4 años. ¿Deberían de potenciar la clase política en este momento el tema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Yo creo que sí, yo creo que el Congreso tiene que ver eso, porque tiene que legislar para que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden voten. En ese sentido, yo creo que tenemos que adaptarnos a los cambios que la sociedad exige. Y ahora, como le dije, los policías y los miembros de la fuerza pública han evolucionado y se han preparado. Ahora estudian mucho y eso yo creo que es muy importante para adelantarnos a los cambios. Efectivamente, mi opinión es que tenemos que evolucionar. La sociedad hondureña no se puede quedar rezagada. Y en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo en que las instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos y otras, que deben de ejercer el sufragio, deben de también ellos ser parte de los cambios que tiene la sociedad. Si son parte de la seguridad del Estado, también deben. Regresamos con más desde Centro de Noticias GoTV, emisión Meridiano. Damos seguimiento a la caravana migrante que ha salido en las últimas horas y también a los que podrían unirse este día para salir con rumbo a los Estados Unidos. Estas son imágenes de horas de la noche en las que salió una caravana migrante, la primera de este año 2021,
2021 con aproximadamente unas 200 personas partiendo desde la zona norte del país. La primera caravana migrante de hondureños de 2021 estaba programada para el 15 de enero. Sin embargo, las personas que toman esta decisión de hacer la ruta migrante para lograr tener acceso a ese ansiado sueño americano comenzaron a reunirse en la central metropolitana de transporte de San Pedro Sula para partir rumbo a la aduana de Agua Caliente y también la frontera entre Honduras y Guatemala. La caravana fue convocada por redes sociales, según lo que manifiestan las personas que se incorporan a la misma. Debido a la situación socioeconómica que enfrenta el país, los hondureños toman la decisión de migrar, difícil situación que por lo general estas caravanas vienen de zonas marcadas de paso con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Más de 700 horas y miles de kilómetros a la intemperie es el itinerario que muchos migrantes tendrán que soportar para llegar a esa frontera, en este caso con México. Y pese a que cientos de militares de Estados Unidos custodian esa frontera, los migrantes se proponen llegar por cualquiera de los 3 puntos fronterizos para de alguna manera tener acceso a suelo estadounidense. Sin embargo, sabemos que las condiciones migratorias son muy difíciles. Esta ruta representa un alto precio y se trata del riesgo también que implica pasar por zonas en donde se controla por parte de bandas criminales y el crimen organizado en general. Según el costo, son las condiciones climáticas debido a las bajas temperaturas a las que se exponen los centroamericanos durante la noche y las altas temperaturas en las horas del día. A este grupo de hondureños se unen migrantes salvadoreños y guatemaltecos que también buscarán tener atención a la solicitud de asilo en los países del norte de América. A ver qué pasa con esta caravana migrante que ha partido desde Honduras. Hay ya algunas restricciones estipuladas por Guatemala y México para no permitir el acceso y sobre todo ahora en tiempos de pandemia se está solicitando prueba de COVID y otros requerimientos para permitirles el paso a lo largo y ancho de esos territorios extranjeros. Y es que unos 250 hondureños desempleados, sin bienes materiales después de los huracanes, han partido hacia los Estados Unidos, tienen el panorama negro. No hay muchas posibilidades que lleguen a esta nación del norte y lo han advertido por diferentes medios de comunicación, autoridades mexicanas, guatemaltecas y también hondureñas, pero a pesar de ello la situación es tan dura que deciden irse rumbo a Estados Unidos bajo estas duras condiciones. Vamos a establecer un contacto en directo con Román Paz. Él está dialogando con representantes de los migrantes en nuestro país y nos habla sobre este tema, qué es lo que pasa con los hondureños saliendo en masa de nuestro país. Adelante, Román. Gracias, en el estudio principal. Me encuentro con César Ramos, él es parte del CAS, Comisión de Acción Social Menonita, y es que sin duda ustedes que le dan seguimiento a estas caravanas de migrantes, ya ayer partió la primera caravana de este 2021. ¿Cuántas más consideran ustedes que podrían venir, así como estamos viviendo la situación en Honduras? Bueno, sí es impredecible, ¿verdad?, lo que puede ocurrir en términos de cuántas veces la población toma este camino de la ruta migratoria a través de estas caravanas. Pero sí podemos pensar que van a suceder muchas veces durante el año. Y esto tiene que ver, como lo hemos dicho en otros medios, ¿verdad?, con la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Desafortunadamente muchas de estas familias lo han expresado cuando se les ha preguntado de manera directa cuáles son los motivos por los que toman esta decisión. Pues muchos de ellos son gente que han estado viviendo todavía debajo de los puentes, en las medianas de los bulevares, que han perdido sus empleos, que han perdido sus medios de vida, gente que ha perdido también la credibilidad y la confianza que de parte de las autoridades gubernamentales vaya a haber una respuesta, una solución inmediata a sus necesidades. Un país en el que la esperanza pareciera también que se esfuma porque pues no se sabe qué puede pasar. Este año 2021 es un año sumamente complejo. La situación social en términos de la pobreza de la población se ha visto incrementada muy fuertemente. Hay datos que varían, pero entre 6 a 7
de familias de cada 10 viven en situación de pobreza, y de esas pues unas 4 o 5 familias viven en extrema pobreza. Eso en términos de la situación social de muchas personas. Nuestros sistemas públicos en la educación, en la salud prácticamente están colapsados y fracasados. La situación laboral también de muchas personas se ha visto afectada, sobre todo en el año 2020. Pues el mismo empresa privada señala que más de 500.000 hondureños perdieron sus empleos durante este año que concluyó. Otras organizaciones señalan que probablemente el índice de desempleo abierto va a ser de hasta un 15, un 20%, porque muchas empresas, debido a toda esta situación que se nos ha configurado en el país, pues han tenido que cerrar sus operaciones. La situación de violencia, vemos todos los días, ¿verdad? Muertes por todas partes, encostalados. Todo esto genera temor en la población y pues esto es lo que hace que nuestra gente tome esta difícil decisión de tener que huir de Honduras. César, ahorita estamos hablando de caravanas de migrantes, la primera que pasó, pero hay que recalcar que cada día salen hondureños buscando esa vida mejor, ese sueño americano. ¿Qué promedio andarán saliendo los hondureños hacia Estados Unidos? Edad. ¿Qué promedio, entre qué edades y qué cantidad de hondureños saliendo de Honduras para allá? Bueno, ayer ya se decía que entre 250 a 300 personas iban en este primer grupo. Hoy hemos conversado con varias organizaciones que estamos monitoreando este fenómeno y por ahí se puede estimar que entre unas 1.500, 2.000 personas o probablemente un poco más hoy se puedan reunir en la terminal de buses para emprender esta nueva caravana que saldrá hoy en la noche o en las horas de la madrugada. Estadísticas que se han venido teniendo a lo largo de los años anteriores nos indican que un promedio de 300 personas diariamente deciden irse. Ahorita se vuelve notorio el tema porque son varias personas las que emigran, pero diariamente en Honduras mucha gente se va sin hacer mucha bulla y entonces se dice que unas 300 personas diarias, entre 100 y 150.000 al año son las personas que deciden irse de Honduras. Le quiero preguntar resumidamente, ¿tendrán esperanza los hondureños de pasar con estas nuevas políticas migratorias que posiblemente podría poner el nuevo presidente de los Estados Unidos? Pues en este momento definitivamente nosotros creemos que no va a ser posible que ellos puedan pasar. Quisiéramos que lograran su sueño, pero realmente va a ser muy difícil porque las decisiones que están tomando van a ser muy drásticas. Nosotros les animamos, no quisiéramos que nuestra gente se exponga a estos riesgos, a estos peligros, y que en este país somos ciudadanos, tenemos derechos y es aquí donde tenemos que luchar, exigir que se respeten y se cumplan los derechos de las personas. Muchísimas gracias, César Ramos, referente pues a esta situación de la caravana de migrantes, la primera de este 2021 que ya salió ayer. Hoy se espera que pues en horas de la noche vaya a salir otra caravana y pues supuestamente se rumora que también para el 21 habría programada otra de las mismas que estarían ya saliendo rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, países como Guatemala y México han dicho que ellos no van a dejar pasar los compatriotas. Compañeros, con esto retorno con ustedes. Bueno, y sabemos que el panorama es totalmente sombrío para estas personas que se van de Honduras. Serían unos 1.500 los que se unirían también en el trayecto a esta caravana y partirían rumbo a Estados Unidos. Pero vamos a leer un comunicado que emite Relaciones Exteriores de México. El gobierno de México reitera que no promueve ni permitirá el ingreso de caravanas de personas migrantes a territorio nacional y continuará actuando de manera responsable en apego a su ley migratoria y a las medidas sanitarias implementadas para combatir la pandemia del COVID-19. Los desplazamientos irregulares de personas conllevan grandes riesgos en la actual situación caracterizada por la pandemia del COVID-19. Derivado de la pandemia, actualmente en México se contabilizan más de 1.500.000 casos confirmados y acumulados y se tienen registros más de 136.000 fallecidos derivados de la misma pandemia, mientras que el número de casos activos también se pone peor debido a la entrada de una nueva cepa del coronavirus. La alta incidencia de contagios de COVID-19 que se ha disparado en las últimas semanas puede ser derivada de que ya hay transmisión comunitaria
de la variante británica, que según primeros estudios es mucho más contagiosa que el virus que se detectó en China. El gobierno de México reitera un exhorto a las personas migrantes que busquen ingresar a México, lo hagan de manera regular, con el pleno respeto a las disposiciones migratorias y los protocolos sanitarios establecidos. No arriesgue su vida ni la de sus familiares y no ponga en peligro su integridad al correr el riesgo de poder ser víctimas de la delincuencia organizada y por la inseguridad que pueden sufrir los migrantes en el trayecto. Y lo firma el Consulado de México en San Pedro Sula este 14 de enero del 2021. Andrea. Así es, vamos a escuchar reacciones, en este caso de defensores de derechos humanos. Itzmania Platero asegura que el Triángulo Norte de América intentará bloquear esta caravana migrante solicitándoles pruebas contra el COVID-19. De anoche que salieron, la caravana de migrantes ya se enfrentó con el retén porque había un toque de queda, pero ya ha sido claro Guatemala en su comunicado de que todas las personas que ingresen, aunque sea con el PCR, van a tener un libre tránsito respetando la libre movilidad. Sin embargo, esto adjunta el tema de contención, control migratorio, cuando son más de 200 personas. Significaría que Guatemala estaría haciendo lo mismo que ocurrió con los hondureños en la caravana anterior. Por su parte, México desde el día de anoche ya había movilizado las patrullas de migración para no impedir la entrada de los migrantes al territorio mexicano, y que pueden ser también judicializados con 6 años de prisión si entran sabiendo que hay ahorita alto contagio del coronavirus. Recordemos que esta es la primera caravana que está saliendo. El año pasado salieron más de 5,000 hondureños a pesar de la pandemia, y estarán saliendo durante toda esta semana centenas realmente de hondureños. A esto hay que sumar, licenciado, de que a partir del día de hoy ya queda sujeto Honduras como país receptor para que vengan al territorio hondureño deportados por parte del gobierno mexicano por lo menos unos 70. Tal como lo escucharon, están advirtiendo los defensores de los migrantes que incluso podrían ser encarcelados si representan un peligro para la salud de los mexicanos. También desde Guatemala ya se está bloqueando en todos los sentidos el paso de estas caravanas migrantes, así que las probabilidades de que lleguen son muy pocas. Serían unas 1.500 personas las que intenten ahora cruzar estas naciones rumbo a Estados Unidos, pero realmente las posibilidades son casi nulas. Ponga usted mucha atención si un familiar toma esta dura decisión. También hay quienes pagan inmensas cantidades de dinero a coyotes para que lo pasen rumbo a Estados Unidos, corriendo peligro de ser secuestrados por el crimen organizado, entre otros problemas que pueden tener los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos de manera irregular. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos porque hay deportes, están los olimpistas expectativos también junto con el maratón, para ver qué es lo que va a suceder en el partido de esta noche. Así que ya vamos a regresar con Fermán y los deportes. De anoche que salieron, la caravana de migrantes ya se enfrentó con el retén porque había un toque de queda, pero ya ha sido claro Guatemala en su comunicado de que todas las personas que ingresen, aunque sea con el PCR, van a tener un libre tránsito respetando la libre movilidad. Sin embargo, esto adjunta el tema de contención, control migratorio, cuando son más de 200 personas. Significaría que Guatemala estaría haciendo lo mismo que ocurrió con los hondureños en la caravana anterior. Por su parte, México desde el día de anoche ya había movilizado las patrullas de migración para no impedir la entrada de los migrantes al territorio mexicano, y que pueden ser también judicializados con 6 años de prisión
si entran sabiendo que hay ahorita alto contagio del coronavirus. Recordemos que esta es la primera caravana que está saliendo. El año pasado salieron más de 5,000 hondureños a pesar de la pandemia y estarán saliendo durante toda esta semana centenas realmente de hondureños. A esto hay que sumar, licenciado, de que a partir del día de hoy ya queda sujeto Honduras como país receptor para que vengan al territorio hondureño deportados por parte del gobierno mexicano, por lo menos unos 70,000 extranjeros. De anoche que salieron la caravana de migrantes ya se enfrentó con el retén porque había un toque de queda, pero ya ha sido claro Guatemala en su comunicado de que todas las personas que ingresen, aunque sea con el PCR, van a tener un libre tránsito respetando la libre movilidad. Sin embargo, esto adjunta el tema de contención, control migratorio. Cuando son más de 200 personas, significaría que Guatemala estaría haciendo lo mismo que ocurrió con los hondureños en la caravana anterior. Por su parte, México desde el día de anoche ya había movilizado las patrullas de migración para no impedir la entrada de los migrantes al territorio mexicano y que pueden ser también judicializados con 6 años de prisión si entran sabiendo que hay ahorita alto contagio del coronavirus. Recordemos que esta es la primera caravana que está saliendo. El año pasado salieron más de 5,000 hondureños a pesar de la pandemia y estarán saliendo durante toda esta semana centenas realmente de hondureños. A esto hay que sumar, licenciado, de que a partir del día de hoy ya queda sujeto Honduras como país receptor para que vengan al territorio hondureño deportados por parte del gobierno mexicano, por lo menos unos 70,000 extranjeros. De anoche que salieron la caravana de migrantes ya se enfrentó con el retén porque había un toque de queda, pero ya ha sido claro Guatemala en su comunicado de que todas las personas que ingresen, aunque sea con el PCR, van a tener un libre tránsito respetando la libre movilidad. Sin embargo, esto adjunta el tema de contención, control migratorio, cuando son más de 200. Y estamos de regreso en Centro de Noticias GOTV y así es, señores, hoy hay partido aquí en Tegucigalpa, Olimpia contra Motagua. Ya nuestro compañero Jorge Fermán de 10 se encuentra a las afueras del Estadio Nacional para esta antesala que se aproxima de este partido en esta noche. Hola, hola Evelyn Sosa, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. Es un placer poder compartir con ustedes en exteriores, acá en las afueras del Estadio Nacional y con todos nuestros televidentes y por supuesto los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos acá in situ, en el lugar donde hoy se juega el partido de ida de la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Maratón. El partido arranca a las 7 de la noche. En ese horario está establecido este juego de ida entre el equipo merengue y el equipo verdolaga. Hoy el primer duelo de la gran final, se define todo en el Yankel el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana y estamos acá con este colorido a mis espaldas y también aquí nuestro compañero Franklin Amaya dará las imágenes de lo que estamos observando ahora mismo en pantalla. La venta de camisetas clásicas que a pesar de que no hay afición y no hay acceso a los aficionados en este tipo de partidos en este momento por el tema de la pandemia, pues no deja de venderse. Ahí vemos la del Olimpia en diferentes estilos, la de Maratón
también hoy los grandes protagonistas de este partido, de esta primera final. También por acá están las banderas, acá Franklin hará el movimiento de cámara para también ver, bueno, esto es el colorido del fútbol, es parte del ambiente, aunque extrañamos mucho a la gente, a la afición, al hincha en los estadios, esto no deja de darle color porque acá hemos visto cómo se parquean algunos vehículos, la gente viene, compra su camiseta para ponérsela y estar en casa hoy viendo el partido de la gran final, el juego de ida. Ahí están los hombres, ahí están descansando un ratito los hombres encargados de esta venta de camisas acá en las afueras del estadio. ¿Qué decirles del tema deportivo? Los dos equipos llegan, Olimpia por supuesto, desgastado por toda la cantidad de partidos que ha tenido. Maratón llega a Tegucigalpa hoy. Maratón durmió en Comayagua, salió ayer muy temprano de San Pedro Sula, durmió en Comayagua y hoy arriba a la capital prácticamente directo al juego. Así se ha hecho la agenda del equipo verdolaga para este partido de la gran final en juego de ida. El Olimpia concentrado desde ayer con bajas importantes, no está listo, no está disponible José Mario Pinto, por ejemplo, que es uno de los jugadores claves en el equipo de Pinto, además de las bajas que ya conocemos, lo de Jorge Álvarez, que tampoco está disponible, lo de Carlitos Pineda, así que así llegan los dos equipos. Un Olimpia con la obligación de aprovechar su condición de local hoy ante Maratón, y Maratón, bueno, intentar sacar un buen negocio acá en el Nacional para poder rematar la serie en la gran final que se va a disputar el domingo allá en el Yankel Rosenthal. Vamos a movernos un poquito hacia allá, Franklin, porque hemos visto, por ejemplo, ese acceso que ustedes ven ahí al fondo, es el principal. Ahora mismo no se puede ingresar al Nacional por un tema de protocolos de bioseguridad. Mientras caminamos acá un poco, les voy contando cómo está ese asunto. El tema de los protocolos de bioseguridad no permite que haya un acceso temprano al estadio para nadie, porque solo las personas involucradas pueden hacerlo. Ahí hemos visto un grupo de aficionados del Olimpia que están allá intentando ingresar. ¿Por qué? Porque ellos ponen todas esas banderas que ustedes ven en la transmisión de televisión. Ellos vienen temprano bajo un protocolo de seguridad importante, que lo cumplan para poder ingresar. Por acá viene Melvin Cervellón, líder de la barra del Olimpia. Pues aprovechar platicar con él, porque lo que hablábamos, hay un grupo de muchachos ahí que están ingresando o están intentando ingresar. Melvin, qué gusto saludarte, feliz año. Me imagino que listos para poder darle el color a las gradas y esperar que el equipo hoy les dé un triunfo. Claro, totalmente, la verdad listos. El día de hoy gracias a Dios nos permitieron estar acá una cantidad de gente restringida, porque a nivel nacional no va a poder acercarse nadie, a pesar de que es la final del fútbol de Honduras y es nuestro partido de local, pero no se puede por el tema de la pandemia. Así es que va a haber un grupo restringido, alentando el equipo. Ahorita estamos en el proceso de instalar las mantas para que el equipo mire que la hinchada está con él y que no va a jugar solo. Ha habido bastante preocupación por la cantidad de aficionados que se suman a esta actividad que hacen ustedes en las afueras de los estadios, porque no han dejado de apoyar al equipo. Preocupación sobre todo por el tema de la pandemia, porque a algunos probablemente se les olvida que hay pandemia y se les olvida su mascarilla y todo eso. Sí, no, pero hoy no, por eso nosotros restringimos con la policía el tema de la llegada de la gente a nivel nacional. Solo va a haber la gente de la capital nada más, es un grupo bien reducido y todo con las medidas de bioseguridad. Sabemos de que los hinchas que son de la barra, ellos acatan esa disposición desde la ultrafiel para que anden todos con sus medidas de bioseguridad, pero el aficionado olimpista se nos acerca y ahí es donde está el descontrol. Entonces no, ahora solo, como les digo, la afición de la barra de Olimpia de Tegucigalpa. En San Pedro, pues un banderazo allá, donde la parte de nosotros de allá de San Pedro Sur le va a tocar. Y sobre lo futbolístico, Melvin, ¿cómo llega el Olimpia? ¿Cómo creen ustedes que siguen al equipo en todo momento? ¿Qué esperan de este partido de ida, donde Pedro Troglio intentará dar un buen golpe para poder asegurar la Copa 32? Bueno, es que exactamente es eso, ganar una copa, y esa copa la vamos a empezar a ganar hoy acá, para ir a cerrar a San Pedro Sula, tranquilamente el partido allá, porque sabemos también del horario que se puso ese partido allá. No sé en qué país del mundo, con la calor que hace en San Pedro Sula, se jugaría en ese horario, pero bueno, así es el fútbol de Honduras.
Sabemos que Olimpia le toca después ir a Costa Rica y me parece a mí que la liga o la federación debería revisar esas cosas porque no es para un equipo como el Olimpia de estarlo maltratando en ese sentido por el hecho de que le deberían de dar las oportunidades para que internacionalmente también esta liga trascienda. Pues. Excelente. La palabra de Melvin Cervellón, muchas gracias. Acá en el Nacional, en las afueras, Evelyn Sosa, compañeras en estudios principales. Estamos con este reporte completamente en directo desde las afueras, desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Hoy, la casa del primer juego de la gran final entre Olimpia y Maratón. ¿Quién pegará primero? Eso lo veremos después de los primeros 90 minutos que se disputen hoy acá en Tegucigalpa. Con este informe, vuelvo con ustedes al set principal del Centro de Noticias de GOTV a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Jorge Fermán, por esta excelente información. La previa al partido de esta noche, Olimpia ante Maratón. Hay que esperar el resultado. Los invito a todos ustedes a que sintonicen hoy a las 9 de la noche, 10, para que usted vea los resultados del partido Maratón ante Olimpia. Pero seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GOTV, y esta vez información internacional, y es que Costa Rica amplía vacunación contra el COVID-19 y esto en zonas rurales. Las autoridades de Costa Rica avanzan con la vacunación contra el COVID-19 en el personal de salud en zonas rurales y el gobierno anunció una flexibilización del horario permitido para permanecer en las playas. Las autoridades han aplicado la primera dosis de la vacuna a alrededor de 10.000 personas, según el último dato disponible, y desde el pasado lunes están siendo vacunados los funcionarios del sistema de salud en zonas rurales de todo el país. El gobierno informó que recibirá el cuarto lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer como parte de la programación establecida de entregas semanales. Desde el 23 de diciembre pasado, Costa Rica ha recibido 3 lotes para un total de 55.000 dosis. Este país adquirió a Pfizer 3 millones de dosis, con la que se protegerá a 1.5 millones de habitantes a lo largo del año 2021. Costa Rica empezó la vacunación el 24 de diciembre a funcionarios de salud y a ancianos, que son las personas que conforman el primer grupo prioritario. Asimismo, mantiene prácticamente todas las actividades económicas habilitadas bajo medidas de distanciamiento, límites de aforo y protocolos sanitarios. Las autoridades de Costa Rica reiteraron el llamado a la población para que mantenga las medidas preventivas, pues el proceso de vacunación de los 3.6 millones de adultos del país será lento y se extenderá durante todo el 2021. Bueno, y seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que el gobierno de la República promete al personal de salud que reciba primero la vacuna contra el COVID-19. Trabajadores de la salud, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, conserjes, personal administrativo, que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19, serán los primeros en recibir la vacuna cuando ésta llegue al país, de acuerdo al plan de vacunación que tiene elaborado la Secretaría de Salud. En esta lista de 33 grupos que han sido identificados para recibir el fármaco están los adultos mayores de 60 años, pues de acuerdo a la situación epidemiológica a nivel mundial, es el de mayor riesgo de enfermar y morir por COVID-19. Además, destaca un tercer grupo priorizado integrado por personas con algunas enfermedades crónicas o de base, como las personas hipertensas, diabéticos, personas con problemas renales, los que padecen de cáncer y obesidad, entre otras enfermedades. Para la adquisición de la vacuna, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se tiene el dinero presupuestado a través de la Secretaría de Finanzas. Es que tenemos los recursos financieros para poder adquirir no solamente la vacuna, sino también los insumos y toda la logística que eso requiere, inclusive el personal que administra esta vacuna. Además, el mandatario le recuerda a la población que recibirá la vacuna que siempre tendrá que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Con la vacuna hay que seguir con estas medidas de bioseguridad. Que la vacuna no es que al ponérsela la primera o la segunda dosis se resolvió, no. Hoy hay como 45 días. Pero después, mientras se termina de inmunizar la población, necesitamos seguir con las medidas. Por su parte, la exministra de Salud, Yolani Batres, expresa que la vacuna será aplicada a más del 80% de las personas que serán clasificadas.
La vacuna pues va a llegar a cubrir a más del 80% de la población que va a clasificar para ella o que reúne las condiciones para ella. Y con eso esperamos, ¿verdad?, a finales del 2021, pues poder controlar esta enfermedad. Pero mientras tanto, tenemos que seguir con esa medida. Continuamos ahora con noticias internacionales y es que existe una proyección de que la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, será un evento sin precedentes, incluso al estilo Hollywood, con muchos artistas. Bueno, y es que al acercarse la fecha de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, surgen detalles de lo que será ese evento que atrae la atención completa en los Estados Unidos y en el mundo entero y proyecta ser el mejor estilo Hollywood. La inauguración presente este año no hará atención por el peligro de manifestaciones violentas y que conllevan un operativo de seguridad como nunca antes visto, pero eso no va a impedir que sea una fiesta, o al menos ese es claramente el mensaje que Biden y Kamala Harris quieren transmitir. Para el evento formal que se lleva a cabo frente a las escalinatas del Congreso, es el que se toma juramentación. El himno de la nación estará a cargo de Lady Gaga y habrá un espectáculo musical de Jennifer López. En un plano más tradicional, la inauguración contará con un rezo inicial a cargo del padre Leo O'Donovan y un sacerdote católico amigo de la familia Biden. El juramento de lealtad a la patria será recitado por Andrea Hall, la presidenta de la Asociación Internacional de Bomberos, en un guiño a quienes han estado en la primera línea de combate contra el coronavirus, y la ganadora del concurso nacional de poesía, la joven Amanda Gorman, leerá una pieza de su autoría. El reverendo doctor Sylvester Beeman, otro amigo personal de Biden, ofrecerá una bendición, esto en el acto de la toma de posesión de Joe Biden. El comité organizador de la inauguración le ha pedido al público que evite acercarse en persona a la ceremonia por el COVID-19 y por las preocupaciones de seguridad. Además, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, le ha pedido a los estadounidenses que eviten visitar su ciudad la próxima semana. En línea con estas sugerencias, la empresa Airbnb canceló todas sus reservaciones en Washington, D.C. para la próxima semana para evitar la llegada de turistas. Después de la ceremonia de inauguración habrá una velada formal con menos invitados de lo que habitualmente se observa en este tipo de eventos, y el plato fuerte llegará con un espectáculo televisivo que se transmitirá en paralelo en todas las cadenas nacionales y en redes sociales, que reemplazará la tradicional gala del presidente. Será un programa de 90 minutos conducido por Tom Hanks, que comenzará a las 8:30 de la noche, hora de Estados Unidos. Se presentarán historias de ciudadanos reconocidos como héroes, sobre todo durante la pandemia, como es esperable. También se oirá un discurso del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris a través de diferentes segmentos y actuaciones. El programa va a destacar la fuerza de la democracia, la perseverancia de su gente y la habilidad de unirse durante tiempos difíciles y resurgir más fuertes que nunca, indica el comunicado enviado a los medios de prensa para anunciar el inusual show de esa noche. Además, habrá una importante cuota de glamour aportada por estrellas de Hollywood que han apoyado a la fórmula Biden-Harris. Durante toda la campaña en este programa se verán actuaciones de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemos. Estos artistas estarán presentes en la toma de posesión de Joe Biden. A esta hora de la tarde les traigo excelente información de parte del Loto Super Premio. Y es que con Loto Super Premio puedes, con estos 3 pasos, comprar tu boleto de Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra con Tigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información la que nos ofrece Loto esta tarde aquí en Centro de Noticias GoTV. Nos vamos a una breve pausa comercial, no nos cambia porque tenemos más información aquí en Centro de Noticias GoTV.
Regresamos a Centro de Noticias GOTV, emisión Meridiano. Ronnie Antunes es el coordinador de uno de los triajes más grandes de Ciudad Capital y dice que aún pueden atender con el personal que cuentan hasta el momento. Mire, nosotros ya tenemos previsto con el personal que tenemos una capacidad máxima de atención diaria de 650 personas. Hay 7 médicos permanentes en cada turno, o sea, para cubrir las 24 horas, personal de enfermería suficiente, también microbiólogo suficiente, personal de apoyo que es Protección Civil, el personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hasta el momento más personal no se va a necesitar, tenemos el suficiente. En caso de que sobrepasemos la capacidad máxima de atención, en ese momento se va a solicitar. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que está haciendo el gobierno con esta pandemia del COVID-19. Yolani Batres, exministra de Salud y también una de las protagonistas del manejo de esta pandemia, dialoga con Fernando Vanegas y dice que se volverá a contratar al personal que se había despedido de los hospitales después de la baja que hubo por COVID-19. Adelante, Fernando. Muchas gracias, compañeros en estudios principales televidentes a nivel nacional, y mucha atención a esta información porque el financiamiento que el BID estaba dando al sistema sanitario del país para la contratación de personal en los hospitales donde se está atendiendo el COVID-19, este ha culminado, se ha terminado, pero sin embargo, ¿qué plan de emergencia va a implementar ahora el sistema sanitario del país? Yolani Batres, la encargada coordinadora del COVID-19 en el Distrito Central, que nos brinde más detalles. Bueno, la Secretaría de Salud tiene fondos todavía BID, tiene fondos del Banco Mundial y esperamos que a través de una modalidad de gestión descentralizada pueda hacer convenios con los hospitales y poderle inyectar dinero para poder ampliar los servicios y sobre todo para darle continuidad a esos servicios que han salvado vidas. El BID pues fue fundamental, ¿verdad? Con fondos del BID en el 2020 se logró extender los servicios, ¿verdad? Se logró extender los servicios, ampliarlos y esperamos que este año también. No podemos retroceder, ¿verdad? Tenemos que seguir. Incluso con fondos propios del Estado se ha incrementado la partida de la Secretaría de Salud para poder responder a la demanda de la población. Ahora, esto se da porque en los hospitales principales del país están denunciando la carga que tienen los médicos en esta situación, que están, al no contar con ayuda de los familiares, a ellos se les está haciendo la carga porque mucho personal ya ha sido retirado. Bueno, ahorita como había disminuido la pandemia, vaya, por darle un ejemplo, en el polideportivo habíamos llegado a tener un paciente, ahora tenemos 45 pacientes, entonces ese personal obviamente se tuvo que redistribuir donde se necesitaba. Ahora obviamente como está subiendo otra vez los casos, la Secretaría de Salud, el gobierno va a tener que reconsiderar y contratar otra vez el personal. Aquí pues yo creo que la recomendación principal no es esa, ¿verdad? Sino que realmente que el COVID no ha terminado, el COVID sigue presente en nosotros y que tenemos que seguir utilizando las medidas de bioseguridad. Tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, ¿verdad? Ahora, doctora, esta es una buena noticia, que se va a tomar la reconsideración de recontratar a este personal y que sea ubicado en los centros asistenciales donde ya están prácticamente unos hasta llenos ya, demostrando sus unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios. Así es, totalmente. Y esto pues es dinámico, ¿verdad? No es estático. Y según vaya desarrollando la pandemia, vaya evolucionando esta enfermedad, pues así, pero reitero, aquí es una responsabilidad compartida, no solo es del Estado, no solo es suyo, es mío, es de todos, ¿verdad? Gracias a la doctora Yolani Batres, quien nos acompaña en cuanto a la respuesta a los médicos de la necesidad de personal de salud, que fue retirado en su momento, como decía la doctora, pero se está tomando la consideración y reconsiderando volver a llevar a ese personal a estos hospitales que tanto lo necesitan. Con este contacto hasta ahora regresamos con ustedes a los estudios. Continuamos con más información. Gracias, Fernando Vanegas, por este contacto en directo. Y es que se siguen generando accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. Vamos a presentarle imágenes de un accidente vial terrible que ha ocurrido en el barrio Medina de San Pedro Sula, sobre todo para crear conciencia en los conductores, y vemos cómo se cruza un alto, no hace el alto en ese cruce, específicamente en el barrio Medina de San Pedro Sula, y vuelca completamente este vehículo, este autobús que pretenden ser de
transporte público, Daneida, y es lamentable cómo se siguen dando también accidentes de tránsito e imprudencia, sobre todo al volante, no solamente en San Pedro Sula, sino también en otros puntos del país. Claro que sí, Andrea, hay que llamar a la prudencia. Recordemos que los hospitales no solo están llenos de COVID-19, sino de víctimas de accidentes, tanto en automóviles como en motocicletas. Es muy importante cuidar la vida de nuestros seres queridos. La mayoría de los accidentes resultan víctimas mortales, incluso peatones. Imagínense ustedes en plena calle donde la gente circula de una manera deliberada, ocurren estos accidentes que pueden ocasionar pérdidas de vidas en estos momentos donde pasamos por una pandemia, periodos de pobreza extrema, y también hay que ser prudentes como hondureños, educarnos, sobre todo cuando conducimos un vehículo. Vamos ahora a cambiar de tema, y es que ya el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está exhortando a las autoridades hondureñas a investigar esta serie de crímenes de extorsionador.com. Vamos también a ver imágenes de estos encostalados o empaquetados que se encuentran en los últimos días. Ya son más de 15 víctimas a las que les dejan esta leyenda, y el CONADE ha dicho en este sentido que observa con suma preocupación y lamenta el asesinato de aproximadamente unas 12 personas en distintos sectores del país bajo la leyenda extorsionador.com, lo cual atenta contra la vida, siendo este el derecho humano más importante reconocido en el artículo 65 de la Constitución de la República. El CONADE insta a las autoridades encargadas en el país y a los operadores de justicia que actúen con prontitud y debida diligencia para esclarecer estas muertes violentas e identificar, también enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estas muertes que tienen alarmada a la población hondureña. De acuerdo a las cifras oficiales, durante el 2020 se registraron al menos 3.482 homicidios, situación que evidencia los altos índices de violencia e impunidad en Honduras, particularmente en casos de violaciones a los derechos a la vida, la situación que frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo en el país. En ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad, a través de las instituciones de seguridad responsables, de garantizar, de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones, así como mantener y restablecer la paz interna, la tranquilidad, el orden público, la seguridad con base en el respeto de los derechos humanos. El CONADE hace un llamado para que se respete lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de la República. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Así que el CONADE está llamando a investigar estas muertes violentas en el país bajo la leyenda extorsionador.com. Es tiempo de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información desde el Centro de Noticias GOTV, Misión Meridiano.
Bueno, Andrea, vamos a hablar ahora de un paro de taxistas o una protesta en la capital de Honduras después de que estos trabajadores del transporte que están aglomerados en varias instituciones de taxistas dicen que no les han cumplido todos los acuerdos por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que ellos necesitan trabajar sin multas porque les están multando constantemente los inspectores del transporte en las diferentes rutas de taxistas a nivel nacional, y ahora están pidiéndole al gobierno de la República que les autorice a andar 4 pasajeros en plena pandemia de COVID-19, y también están pidiendo que ya no se les multe más porque las pocas ganancias se las están dejando a los inspectores del transporte. Esto ha ocurrido hoy en esta zona del Boulevard de Juan Pablo II, donde no hubo acceso durante la mañana, un fuerte tráfico vehicular en esta zona, debido a que los taxistas, siempre que se lo proponen, paralizan la ciudad capital y otras zonas del país. Esto es lo que ocurre hoy. Hay necesidad de trabajo, también hay necesidad de restringir la circulación y de que todos los que se transporten en estos taxis cumplan con las medidas de bioseguridad, que tengan esa constancia de que no habrá contagios por COVID-19 por la aglomeración de personas, pero ahora los taxistas dicen que no les da, que no tienen un ingreso económico suficiente para poder trabajar solamente con 2 pasajeros en sus taxis. Están pidiéndole al Instituto de Transporte que les autorice a poder trabajar con los 4 pasajeros como se hacía antes de la pandemia del COVID-19, y también que dejen de multarles debido a que trabajan también muchas veces hasta tarde, o también están multándoles por no cumplir con medidas de bioseguridad por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Por su parte, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha dicho que tiene listos más de 6,000 certificados para ser entregados a concesionarios de diferentes modalidades de transporte. Recordemos que ahora quien circule sin un permiso de trabajo le pueden hasta decomisar la unidad de transporte. Esto es precisamente lo que están rechazando hoy los taxistas, Andrea, y han paralizado Tegucigalpa. También llama la atención porque ellos están pidiendo que se les permita circular con el máximo número de pasajeros, que es 4 pasajeros por cada una de estas unidades, pero recordemos que estamos en pandemia y debe existir en algunos casos el distanciamiento. Así que a ver qué resuelve el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, porque dice que también ellos denunciaban no más persecución al gremio de los taxis. Están pidiendo entonces que si no se les permite circular con los 4 pasajeros, como ellos están pidiendo, se les permite entonces un incremento a la tarifa, lo cual se vería reflejado directamente en el costo del transporte público para la población. Son diferentes puntos en la ciudad en donde se han visto estos plantones. Esto es muy cerca de la antigua Casa Presidencial, y también se ha dado en el Boulevard Suyapa y en otros bulevares y puntos importantes de tráfico este día. Están pidiendo 50 puntos de taxi que se les permite transportar a 4 pasajeros en estos puntos en el transporte, digamos, comunitario, en el transporte de taxis colectivos. Y ellos son los que han protestado este día. A ver qué se les resuelve. Dicen que también el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no les ha cumplido con las promesas que se les había prometido para ayudarles, sobre todo en este tiempo de pandemia y de dificultad. Sin embargo, hoy han tomado las calles en diferentes puntos, causando también caos vehicular porque hay gran tránsito de personas. Vamos a escuchar a Pedro Gómez, quien es dirigente de taxistas, y dice que continuarán estas protestas por el incumplimiento de las promesas. Casualmente en eso estamos en el diálogo, porque los comisionados no se encuentran en Tegucigalpa ahorita, ninguno de los 3. Entonces, en ese sentido, nosotros es por la persecución contra el taxi y no contra los ilegales. Entonces, nosotros necesitamos que se han incumplido muchos acuerdos. Entonces, necesitamos ponerlos claros en todos los acuerdos que hemos firmado y que no se han cumplido. Entonces, no solo la persecución del taxi, sino muchos acuerdos que no se han cumplido. Así es que el día de hoy vamos a hacer una comunicación con la comisionada William, si los van a atender hoy por la tarde o mañana, porque si no nosotros continuamos, no tenemos ningún problema, los compañeros están claros en que tenemos que resolver eso. La comisionada William dicen que está en Olancho, el comisionado Ruiz está en San Pedro porque él allá vive, pero sí necesitamos una reunión
con altos funcionarios. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos pues que en el transcurso del día queremos una reunión con altos personeros de gobierno. Bueno, y a regresar de la pausa comercial vamos a hablar de las fuertes declaraciones de Salvador Narrala ayer, donde está anunciando acciones fuertes si no le incluyen en las mesas electorales y también si no le toman su opinión durante la aprobación de estas leyes electorales. Hoy se espera que en el Congreso Nacional todo quede resuelto porque ya se pusieron de acuerdo el Partido Liberal, el Partido Nacional y también Libre. Veremos qué sucede y qué es lo que aprueban en el Congreso Nacional, mientras Salvador Narrala está pidiendo más inclusión de los partidos minoritarios. Ya regresamos. Porque los comisionados no se encuentran en Tegucigalpa ahorita, ninguno de los tres. Entonces, en ese sentido, nosotros es por la persecución contra el taxi y no contra los ilegales. Entonces, nosotros necesitamos que se han incumplido muchos acuerdos. Entonces, necesitamos ponerlos claros en todos los acuerdos que hemos firmado y que no se han cumplido. Entonces, no solo la persecución del taxi, sino muchos acuerdos que no se han cumplido. Así es que el día de hoy vamos a hacer una comunicación con la comisionada William, si los van a atender hoy por la tarde o mañana, porque si no nosotros continuamos, no tenemos ningún problema, los compañeros están claros en que tenemos que resolver eso. La comisionada William dicen que está en Olancho, el comisionado Ruiz está en San Pedro porque él allá vive, pero sí necesitamos una reunión con altos funcionarios. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos pues que en el transcurso del día queremos una reunión con altos personeros de gobierno. Hasta ahorita ninguna. Casualmente en eso estamos en el diálogo porque los comisionados no se encuentran en Tegucigalpa ahorita, ninguno de los tres. Entonces, en ese sentido, nosotros es por la persecución contra el taxi y no contra los ilegales. Entonces, nosotros necesitamos que se han incumplido muchos acuerdos. Entonces, necesitamos ponerlos claros en todos los acuerdos que hemos firmado y que no se han cumplido. Entonces, no solo la persecución del taxi, sino muchos acuerdos que no se han cumplido. Así es que el día de hoy vamos a hacer una comunicación con la comisionada William, si los van a atender hoy por la tarde o mañana, porque si no nosotros continuamos, no tenemos ningún problema, los compañeros están claros en que tenemos que resolver eso. La comisionada William dicen que está en Olancho, el comisionado Ruiz está en San Pedro porque él allá vive, pero sí necesitamos una reunión con altos funcionarios. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos pues que en el transcurso del día queremos una reunión con altos personeros de gobierno. Hasta ahorita ninguna. Casualmente en eso estamos en el diálogo porque los comisionados no se encuentran en Tegucigalpa ahorita, ninguno de los tres. Vamos a hablar ahora de un tema muy polémico en nuestro país, ya que Salvador Narrala está enojado. Dice que si no lo incluyen en las reformas electorales o si no toman su opinión sobre participar en estas mesas, él va a poner sus propios representantes y no responde de cómo reaccionan defendiendo sus votos estas personas que son simpatizantes del aspirante presidencial por el partido Salvador de Honduras. Veamos la siguiente nota y tenemos reacciones después por parte de representantes también del Partido Nacional. Si no tengo representante, voy a poner representantes que no van a ser oficiales, no van a estar con credencial, pero van a estar preparados. Preparados. ¿De qué manera preparados? Vamos a ver si hay suficientes militares para evitar que hagan lo que van a hacer. Continúa la crisis política en Honduras.
La próxima aprobación de las reformas electorales podría generar un conflicto entre los partidos políticos, ya que la oposición asegura que son reformas leoninas para el sistema democrático del país. La nueva ley electoral bloquearía las alianzas a través del artículo 145 a partidos que no vayan a elecciones internas. Nosotros mostramos nuestra preocupación y rechazo con la nueva ley electoral, pues algunos de sus artículos atentan contra la democracia en nuestro país. El artículo 145 en particular pone trabas a lo que son las alianzas interpartidarias. Establece, en otras palabras, de que solo los partidos que han ido a elecciones primarias son los que pueden hacer alianzas parciales. Y esto claramente lo que quiere es evitar que Luis Zelaya, del lado correcto del Partido Liberal, que va a ganar contundentemente las elecciones primarias internas del Partido Liberal, luego de este proceso se pueda unir con Salvador Nasralla y con el PINU por el simple hecho de que solo el Partido Liberal fue a elecciones primarias. No tiene ninguna lógica. La única lógica es obviamente el miedo que tienen de que la verdadera oposición en nuestro país se una. También otro artículo establece que en las elecciones generales solo Partido Liberal, Libre y Partido Nacional están en las mesas electorales. Eso deja al Partido Salvador de Honduras fuera de las mesas, además de PINU, sin representación en las mesas de los centros de votación. Asimismo, el expresidencial Salvador Nasralla asegura que de no tener representación en las mesas electorales, sus seguidores políticos actuarán de manera contundente para hacer sentir el peso electoral de su partido. Nosotros nos reunimos a cada rato con toda esta gente, con Luis, con la gente que está alrededor de Luis. Tenemos reuniones frecuentes, somos amigos con todos ellos. Con la gente del PINU, pues son menos, pero también tenemos mucha estimación con Guillermo Valle. Hoy vino el presidente del PINU a esta reunión, el señor Aguilar. Y el presidente de la Alianza Patriótica vino el vicepresidente, que se llama Fernando González. Así que sí hay unión, por lo menos aquí estuvimos, firmamos un documento, 4 partidos, y no vamos a dejar pasar esa ley electoral. Si dejan pasar mañana esa ley electoral, van a conocer a personas o hay personas que van a hacer cosas que se van a arrepentir de haberla aprobado. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Escuchamos a continuación a Fernando Anduray, quien se encuentra con Roberto Molina y opina también sobre esa postura de Salvador Nasralla. Adelante. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio ante estas declaraciones que me virtió ayer en este noticiero también del mediodía, el ingeniero Salvador Nasralla, sobre de no tener representantes en las mesas electorales, iban a haber acciones contundentes por parte de sus militancias y que no iban a ajustar a los militares para contener tantos seguidores. Me acompaña don Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. Don Fernando, ¿cuál es el análisis que se hace acerca de estas palabras? También con usted dialogábamos la semana anterior sobre lo que llamó el expresidente Zelaya a insurrección de no respetarse los comicios electorales, pero también, primero que todo, con las declaraciones del ingeniero Salvador Nasralla. A mí me parece que el ingeniero Nasralla ya está exhibiéndose como un político agotado mentalmente, ya no tiene recursos mentales, ya no tiene nada que ofrecerle al pueblo. Si no encuentra errores en la gente que la adversa, no tiene nada que decir. De tal forma que lo único que está generando es desesperanza en sus propios seguidores, porque les dice que está derrotado. Él dice que si no le ponen gente en las mesas electorales, que el país va a arder. Si no ardió el país ni cuando Mel Zelaya tenía comandos insurreccionales organizados y recibió financiamiento directo de Venezuela y puso en la calle a toda la gente que habían adiestrado en Venezuela, de los sindicatos, de las organizaciones populares que en sus primeros 2 años de gobierno mandó a Venezuela y a Nicaragua a adiestrarse. Si ni con eso pudo insurrectar el país, mucho menos Nasralla, que no tiene ni siquiera los miembros de mesas electorales. Porque ese es otro asunto. Está pidiendo que le den miembros en mesas electorales y ni siquiera tiene organización en todo el país. Es un tema realmente de muy pobre discusión. Si usted le da a los miembros de mesas electorales, ahí va a andar buscando a ver a quién manda, porque capacitar gente para poner mesas electorales implica toda una estructura, toda una infraestructura.
necesita una administración electoral y él no tiene su partido consolidado a nivel nacional, ni siquiera sabe si tiene partido. Ahí pasa pidiendo por internet o por las redes sociales a ver quién se quiere sumar a él, a ver quién quiere ir a una mesa electoral y ese tipo de cosas como lo hizo en la campaña pasada. Me parece que es una irresponsabilidad enorme. El pueblo hondureño no quiere bochinches, no quiere gente que ande ofreciendo derramamientos de sangre, no quiere gente que solo tiene pleito en la boca. Es momento de construir, es el año de la reconstrucción nacional y para eso debemos todos colaborar con armonía a decirle al pueblo cómo nos vamos a levantar y a recuperar de la pandemia y las tormentas tropicales y cómo vamos a evitar también los probables problemas que el cambio climático nos van a dar este año. El segundo, en este caso, miembro de la oposición que llama a este tipo de acciones. Recuerdo que con usted dialogamos la semana anterior sobre la convocatoria que hizo el expresidente Zelaya, en este caso coordinador de Libertad de Refundación, sobre si no se respetaban los comicios electorales, también llamaba a insurrección en la calle. Otro que está inventando babosadas, porque van a haber elecciones primarias y van a haber elecciones generales. Tal vez no tienen nada que ofrecer. Yo siento que es el momento de que la oposición deje de echarle la culpa al Partido Nacional de sus propias incapacidades. La oposición es incapaz de platicar, incapaz de ponerse de acuerdo, incapaz de montar una plataforma electoral. Quieren que por la cara bonita que dicen tener, la gente se muera por ellos y se vaya a matar a la calle por ellos. ¿Qué vale Narrala para que la gente se mate en la calle por él? ¿Qué le ha dado Narrala a Honduras? ¿Cuándo ha trabajado para el pueblo hondureño? Él trabaja para empresas privadas. Él ha vivido todo el tiempo con la explotación del pueblo hondureño. Y ahora quiere que el pueblo se vaya a matar por él a las calles. Yo creo que es una irresponsabilidad enorme. El pueblo no debe escuchar ese tipo de mensajes y debe rechazarlos totalmente para que podamos organizar en paz y en tranquilidad las elecciones del país. Gracias, abogado Fernando Duray, miembro del Partido Nacional, acerca de estas declaraciones que nos dio ayer en este mismo noticiero el ingeniero Salvador Narrala, que mencionaba que si no se le otorgaba a representantes en las mesas electorales iba a haber bastante conflicto por parte de sus seguidores, en este caso su masa electoral. La respuesta del abogado Fernando Duray, que hace el llamado de no hacer este tipo de mensajes para no crear más caos de lo que actualmente crisis políticamente en el país. Compañeros, Sandro López en cámaras, a esta hora retornamos al Centro de Noticias GoTV. Muchas gracias a Roberto Molina. Está la tiradera en vivo con este tema de Narrala y que está diciendo que va a mandar a su gente a proteger las urnas y los votos que obtenga en estos procesos electorales que vienen, porque supuestamente la nueva ley electoral no incluiría a estos representantes de mesas de los partidos minoritarios como es este Partido Salvador de Honduras. También hay otros integrantes de Libre que están en contra de algunas disposiciones de la nueva ley electoral y es el caso de Nelson Ávila, quien es aspirante presidencial de Libre. Él está diciendo que la reelección y que otros temas muy delicados no deben ser incluidos en esta nueva ley electoral que se anuncia será aprobada hoy. A pocas horas que se apruebe una nueva ley electoral que no podrá aplicarse en estas elecciones porque no hay efecto retroactivo, tenemos que asegurarnos que la ilegal e inconstitucional reelección no continúe, que se eliminen los fraudes en mesa o en transmisión de datos y que al mismo tiempo se garantice una segunda vuelta. Nos opondremos a todo intento por imponer la antidemocracia en nuestra nación. Adelante. Hace semanas propuse un debate presidencial abierto, sin agendas previas, sobre los problemas fundamentales de nuestra nación, sobre nuestro plan de gobierno y sobre el plan de desarrollo de largo plazo de la nación. No he recibido ninguna respuesta de los otros precandidatos. En consecuencia, el Movimiento 5 de Julio y Nelson Ávila planificaremos ese debate y los esperaremos para enfrentar realmente nuestros desafíos frente a la nación. El pueblo merece respuestas científicas, respuestas de educación y respuestas de solución a sus problemas. Adelante.
Esto es lo que está diciendo Nelson Ávila sobre la nueva ley electoral, y también Salvador Narrala anda muy preocupado, incluso ha dicho que va a divulgar los nombres de algunos diputados que voten a favor de la nueva ley electoral para rechazarlos o para decirle al pueblo hondureño quiénes son y que así sean rechazados por el pueblo hondureño, por ende que no voten por ellos. Esto es lo que está diciendo el aspirante presidencial o el presidente del partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala. Dice que advirtió que el Congreso Nacional, que si el Congreso Nacional aprueba la nueva ley electoral, procederá a divulgar en sus redes sociales los nombres, teléfonos y direcciones de los diputados que avalen esta norma. Lo anterior ante el anuncio del primer secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que comunicó que se lograron consensos entre diputados de diferentes bancadas para aprobar este jueves la totalidad de la nueva ley electoral. Ante esta situación, Narrala fustigó que se apruebe una ley electoral que no garantiza las elecciones transparentes en Honduras. Dijo que no es posible que la nueva normativa permita representación en todas las mesas electorales únicamente de 3 instituciones: el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre, y no así de su partido Salvador de Honduras, que lidera la intención del voto en nuestro país, según dijo él, según dijo Salvador Narrala. Andrea. Así es, hay preocupación, y ahora Salvador Narrala ha dicho públicamente que divulgará los nombres y direcciones de los diputados que aprueben esa nueva ley electoral. La ley electoral, recordemos que ya está aprobada parcialmente, pero quedan pendientes algunos artículos que han provocado, digamos que suspicacias o dudas entre los representantes de cada uno de los partidos dentro del legislativo. Ahora hay que esperar. Dijo que no es posible que la nueva norma permita la representación en todas las mesas electorales únicamente del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, y no de su partido, porque él tiene también una gran afluencia electoral y ha dicho que ha sacado más de 1 millón de votos y que entonces le tendrían que dar participación. Aseguró tener los representantes para las mesas que serán instaladas el día de las elecciones, y dice que son gente humilde de las comunidades que defenderían y que evitarían que se dé un nuevo fraude electoral, según sus declaraciones. Y también dijo que la nueva ley electoral es mala, pero que aún así es mejor que la que se pretende aprobar en el Congreso Nacional. Eso es lo que ha dicho a través de las últimas declaraciones, y también ha dicho que eviten una guerra civil a los diputados del Congreso Nacional el día de las elecciones por no aprobar esa nueva ley que está agendada para este día jueves. Con esta información nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más desde Centro de Noticias GOTV.
Bueno, vamos a estar pendientes de qué sucede con la nueva ley electoral que se aprobaría hoy en el Congreso Nacional, según dijo Tomás Zambrano. Y ahora vamos a mostrarles también un tuit que ha establecido el gobierno de Guatemala y lo leemos textualmente ahora mismo. Y es que dicen ellos que se mantiene la vigilancia en la frontera sur de México con Guatemala, principalmente Ciudad Hidalgo, en ese estado de México que es fronterizo con Guatemala. Dice aquí también el estado de Chiapas también para hacer cumplir la ley de migración, y se trabaja de manera conjunta en México a fin de mantener un tránsito seguro de estas personas que están pasando hacia México. También están dando a conocer por parte del presidente Yamatei otro tuit. El presidente Yamatei declara estado de prevención en 7 departamentos del país y autoriza disolver por la fuerza toda reunión o grupo o manifestación política. Esa medida busca frenar la llegada de una nueva caravana de migrantes desde la vecina Honduras, han dicho a través de la cuenta de Twitter, así que vamos a estar pendientes de qué ocurre al momento que nuestros compatriotas hondureños lleguen a esa frontera con Guatemala, ya con esa aprobación de hacer uso de la fuerza para detenerla a su paso hacia los países del Triángulo Norte de América Latina. Nos despedimos desde Centro de Noticias GOTV con esta importante información. Vamos a dar seguimiento a la ruta que lleva esa caravana migrante y también si surgen nuevos grupos saliendo de la costa norte del país este día. Agradecemos a ustedes por su audiencia y también invitándoles a cuidarse del COVID-19, tanto usted como a sus seres queridos. Buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la pantalla de GOTV. Que tengan una linda tarde todos ustedes.